hoy vamos a trabajar herramientas que son complementarias a Google Classroom. Ya en la primera sesión del día martes creamos nuestro Google Classroom, nuestras sesiones, nuestros cursos y entonces hoy vamos a trabajar específicamente con lo que es Meet y algunas herramientas que son complementarias a Classroom como los formularios. ¿Ya? También al final de la sesión vamos a revisar el tema de calificaciones que no vimos en la sesión del día martes, pero que ahora ya la vamos a poder ver. Nuestra bitácora del día de hoy, entonces, hoy día vamos a trabajar básicamente en lo que es Meet. Vamos a revisar formularios de Google, ¿cierto? Vamos a ver algunas herramientas para trabajo colaborativo que podemos utilizar en Classroom y que son bastante entretenidas y beneficiosas para los estudiantes. Vamos a ver una herramienta que es Edpuzzle y que nos permite trabajar con videos y a la vez realizar preguntas dentro del mismo video, ¿ya? Y vamos a ver el tema de calificaciones en Classroom. En el chat, Diana me dice que pudo hacer su cuenta y maravilloso, que no tenga dudas. Bueno, si tienen cualquier duda, recuerden, pueden volver a revisar la grabación. Las grabaciones ya se compartieron, ya se subieron, ¿cierto?, al canal de YouTube, que es en el canal de prácticas, así que están disponibles para todos, ¿ya? Antes de comenzar, entonces, ¿qué es Meet? ¿Cierto? Porque nosotros ahora vamos a trabajar hoy en Google Meet. Google Meet básicamente es la aplicación de videoconferencias de Google que está disponible, ¿cierto?, con todas las herramientas que tiene el paquete de las herramientas de G Suite y que nos permite a nosotros, ¿cierto?, reunirnos con grupos de hasta 100 personas en su versión gratuita. O sea, cualquier persona que tenga un correo Gmail puede utilizar Meet, ¿cierto?, sin ningún problema. Ahora, Meet en su versión gratuita normalmente tiene un límite de tiempo de 1 hora. En este periodo de pandemia, Google ha habilitado para que efectivamente no existiera límite de tiempo y entonces nosotros podíamos hacer las reuniones como quisiéramos, por cuánto tiempo quisiéramos. Además, nos permitía la grabación automática, pero a partir de hoy ya no se graban, ¿cierto?, en su versión gratuita. O sea, si nosotros utilizamos Google Meet solo con nuestra cuenta de Gmail, no vamos a poder grabar las reuniones, pero entonces hoy día vamos a ver distintas herramientas que sí nos van a permitir complementar esta labor de Google Meet, ¿ya? Entonces, para ello, me voy a salir de aquí y les voy a compartir entonces mi pantalla para que podamos comenzar a descubrir y a explorar todo lo que es Google Meet. Como todas las aplicaciones de la G Suite, ¿cierto? Nosotros vamos a abrir nuestro correo, el correo con el cual, ¿cierto?, creamos nuestra cuenta de Google Classroom. Se recuerdan que yo les había incluso aconsejado que era ideal que ustedes pudieran hacer un correo exclusivo, ¿cierto?, para el tema de Google Classroom o para el tema del ejercicio docente, para que no se les confundiera incluso las informaciones, ¿ya? Entonces, vamos a ingresar al correo, ¿cierto? Y teniendo, si ustedes se fijan, nuestro correo abierto inmediatamente en nuestro navegador de Chrome, ¿cierto? Siempre utilizando el navegador Chrome. Eso es muy importante porque Chrome también es una parte esencial de lo que es Google, ¿ya? Entonces, siempre en nuestro navegador de Chrome, vamos a abrir nuestra pestaña y vamos a entrar a Google Meet. Meet de Google, ¿cierto? Pues lo googleamos e ingresamos a Google Meet. La otra opción que tenemos es desde nuestro correo, si ustedes se fijan aquí en la parte superior derecha, donde están estos 9 puntitos que son las aplicaciones, también tenemos acceso a Google Meet y también nos lleva ahí. Para ingresar a una nueva reunión o configurarla, nosotros hacemos clic aquí en nueva reunión y nos dice si queremos programar o queremos iniciar una reunión al instante. Solo quiero mostrarles cómo está Google Meet antes de trabajar en él, ¿cierto? Entonces vamos a unirnos ahora. Y si ustedes se fijan aquí, Google Meet, tenemos personas, tenemos el chat y
tenemos la herramienta para presentar, ¿cierto? Para compartir nuestra pantalla, pero no tenemos ninguna herramienta adicional al respecto. Entonces, esto es solo para que ustedes lo vean, ¿ya? Vamos a instalar algunos complementos que nos van a permitir trabajar de mejor manera en Google Meet y que lo podemos instalar en nuestro navegador Chrome, ¿ya? Entonces, para eso nos vamos a ir a Google. Perdón. Y vamos a instalar 1, 2, 3, 4, vamos a instalar 5 complementos, ¿ya? El primer complemento que vamos a instalar se llama Google Meet Create View. ¿Sí? Lo buscamos así en Google. ¿Qué va a hacer este complemento? Entonces, voy a hacer clic en Google Meet y es una extensión. ¿Qué me va a permitir esta extensión? Primero, ver todos los participantes. Si tenemos un curso, obviamente vamos a querer quizás en alguna instancia ver a todos los estudiantes y esto nos permite ver a todos los estudiantes en Google Meet. Entonces, simplemente le ponemos añadir a Chrome y le decimos añadir extensión. Perfecto. Tenemos instalada nuestra primera extensión, Google Meet Grid View. Nuestra segunda extensión, antes de entrar de lleno a lo que es Google Meet, se llama Meet Attendance. Chrome. ¿Qué hace esta aplicación? Nos va a permitir pasar lista fácilmente. ¿Ya? Entonces podemos añadir extensión, añadir a Chrome, añadimos la extensión y se ha añadido nuestra extensión para poder pasar la asistencia en Meet. ¿Ya? En general, en nuestras versiones gratuitas, nos cuesta mucho encontrar alguna aplicación que nos permita pasar asistencia. Bueno, Chrome, pensando en precisamente el uso que le dan los profesores, nos permite sacar la asistencia fácilmente y en distintos momentos. Ok, entonces, nuestro tercer complemento que vamos a instalar antes de empezar Chrome, ¿cierto? Se llama Web Paint. ¿Para qué sirve esto? Esto nos permite instalar nuestra pizarra en Meet. ¿Ya? Entonces, para eso le ponemos añadir a Chrome y añadimos la extensión. WebPaint entonces va a ser nuestra pizarra, es decir, dentro de la presentación vamos a poder escribir o vamos a poder dibujar, ¿cierto? Que siempre son herramientas bastante útiles cuando nosotros estamos realizando clases, sobre todo con los más pequeños, ¿sí? Vamos a añadir nuestra cuarta extensión, se llama Visual Effects Meet. Para alguno que lo pueda deducir, efectivamente nos permite aplicar efectos visuales en Meet y así quizás realizar nuestras clases de manera un poco más divertida. Nos permite borrar, difuminar, nos permite colocar un fondo, ¿cierto? Para tener también mayor privacidad respecto. Entonces, nos permite realizar como varios elementos gráficos que, ¿cierto?, nos van a facilitar nuestra tarea. Ahí está nuestra cuarta extensión. Y, por último, antes de comenzar, vamos a instalar una aplicación, una extensión que nos va a permitir realizar grabaciones de nuestra pantalla. Vamos a instalar una extensión porque muchas veces como profesores, ¿cierto?, necesitamos grabar las clases o algunos momentos de ellas. Para eso vamos a instalar la aplicación Screen Recorder, ¿sí? Y le vamos a poner Chrome.
Es nuestro grabador de pantalla. Y vamos a añadir a Chrome. Añadimos la extensión. Si ustedes se fijan, las extensiones que añadimos a Chrome son bastante simples de instalar, ¿cierto? No necesitamos nada tan especial y nos permite trabajar muy fácil. ¿Dónde vamos a encontrar las extensiones? Aquí, si ustedes se fijan en mi navegador Chrome, en la parte superior derecha, aquí donde está el mouse, vamos a encontrar como una pieza de rompecabezas. Y aquí vamos a encontrar todas nuestras herramientas o estas extensiones para poder trabajar, ¿ya? Entonces, ahora que ya añadimos nuestras extensiones, entonces vamos a ingresar a Meet. Entonces, desde el correo voy a ingresar a Meet. Voy a colocar nueva reunión. Ya. Y si ustedes se fijan, ahora este panel nos ha cambiado. Antes nos aparecía solo el tema de los participantes y el chat, y ahora incluso nos aparece esta herramienta, que es de la herramienta Grid View, ¿cierto? Y que nos va a permitir ver qué vamos a mostrar. Entonces nos permite mostrar solo los participantes con video, resaltar a quienes hablan, incluir mi video en la cuadrícula, habilitar la cuadrícula por defecto o habilitar el modo captura de pantalla, ¿cierto? El modo captura de pantalla, es decir, deshabilita nombres y muestra solo el video, ¿cierto? Y todos los cuadritos de quienes estén en la reunión, ¿ya? Y así los podríamos ver a todos. Podríamos dejar veamos cómo tomamos la reunión entonces, ¿cierto? Aquí entonces tenemos cómo vamos a mirar a nuestros estudiantes, ¿cierto? Vamos a poder ver en distintas cuadrículas. Y si ustedes fijan, si yo hago clic ahora aquí en los participantes, me aparece esto, ¿sí? Entonces, este ticket es de donde yo voy a obtener la lista de asistencia, ¿sí? Entonces aquí voy a añadir una hoja o crear un nuevo documento en Excel, ¿sí? Entonces, si yo añado una hoja, le pido, si ustedes se fijan, aquí me abre un Excel y me va a mostrar, como en estos momentos no hay nadie más dentro de la reunión, ¿cierto? Me lo muestra en blanco, pero me mostraría aquí entonces el nombre de todos los participantes que voy a tener. Y me va a mostrar además la hora en la que yo tomé esa asistencia. Entonces podría tomar la asistencia 3 veces durante la clase simplemente apretando el botón, ¿cierto? Aquí de asistencia, la vuelvo a sacar, ¿cierto? Y se me va a guardar automáticamente en Drive. Si es que a mí, por esas cosas del destino, se me olvida guardarla. Después lo puedo archivo, descargar y puedo descargar una copia en Excel, tenerla guardada en mi dispositivo sin ningún problema. Lo bueno es que siempre todas las herramientas de la G Suite, ¿cierto? Especialmente lo que es procesador de texto, hojas de cálculo, se guardan automáticamente. Entonces esto yo ya lo tengo dado en mi nube. ¿En qué nube? En la nube que tengo asociado al correo, ¿sí? Entonces así yo puedo tomar la asistencia de mejor manera. También podría aquí, entonces, en los complementos, tenemos la asistencia, el Grid View, vamos a utilizar WebPaint, ¿cierto? Y si ustedes se fijan, yo simplemente para habilitarlo, me fui aquí a la barrita en la parte superior derecha, en las extensiones, ¿cierto? Hice clic en WebPaint y me aparecen todas las herramientas. Entonces, voy a tomar el lápiz, puedo elegir el color, ¿cierto? Y podría poner unos bigotes. Eso es para quien tenga habilitada la herramienta, ¿cierto? Entonces los estudiantes para hacer esto tendrían que tener habilitada su herramienta, ¿sí? Y así voy a tener los distintos controles para poder
trabajar, ¿cierto? Podemos escribir distintos textos, podemos resaltar, ¿cierto? Pintamos todo, podemos borrar, ¿cierto? Miren. Entonces, todas estas herramientas yo las puedo ir utilizando con nuestra pizarra digital, ¿cierto? Siempre puedo ir deshaciendo los elementos que yo voy realizando. ¿Qué más podemos hacer? Habilitamos el Visual Effects, ¿cierto? Perdón, voy a deshabilitar el WebPaint. Ahí, cerramos. Podemos difuminar el fondo, ¿sí? Y estas son herramientas que nosotros hemos habilitado con las extensiones que instalamos previamente. Y por último me queda el Screen Recorder, que está aquí. Y si ustedes se fijan, me abre una nueva ventana y me dice entonces qué voy a querer grabar, si voy a querer grabar solo la cámara o voy a querer grabar la pantalla. La cámara se refiere a la cámara de mi computador, lo que está viendo la cámara, ¿sí? Entonces yo le voy a decir que quiero grabar la pantalla y que quiero grabar con el micrófono. Le digo que permita y comienza a grabar. ¿Qué quiere grabar? Voy a poder grabar las pestañas o voy a poder grabar una pestaña exclusiva de Chrome o voy a poder elegir una ventana, ¿cierto? Un Word, un PowerPoint, o puedo elegir toda la pantalla. Yo les recomiendo utilizar toda la pantalla. ¿Por qué? Porque uno quizás cuando está haciendo clases, quizás va a ir a YouTube, va a ver algún video, después va a volver al PowerPoint, ¿cierto? O después va a abrir un Excel o un Word para las actividades. Entonces voy a estar siempre utilizando distintas herramientas. Si me quedo solo con una aplicación, voy a tener que estar haciendo esto todas las veces. Entonces, una vez que yo habilito la grabación, le pongo compartir y comienza la grabación. Entonces, esto simplemente yo lo minimizo y empieza la grabación de nuestra clase. Nosotros podemos realizar la clase sin ningún problema. ¿Cómo lo detengo? Si ustedes se fijan en la parte inferior, quedó minimizado, ¿cierto? Y aquí le pongo detener la grabación. Me pregunta si la quiero guardar, yo le digo que sí, que la quiero guardar y la voy a guardar en mis documentos o en descargas, por ejemplo, y le pongo clase 1. Le pongo guardar. ¿No? Para verla entonces, le voy a pedir que lo habla con VLC. ¿Se fijan? Entonces, esto nos permite grabar la pantalla. Y ojo, no necesariamente tenemos que estar en Meet para poder grabar la pantalla, sino que podemos utilizar cualquier otra aplicación o estamos en alguna reunión o en alguna otra instancia que necesitemos grabar nuestra pantalla, esta extensión también nos va a servir. ¿Sí? Podemos adjuntar archivos para compartirlo con los estudiantes en nuestras reuniones. ¿Sí? Podemos compartir la pantalla, la ventana o una pestaña de Chrome también en Meet. Son como las herramientas que normalmente utilizamos en las videoconferencias, ¿cierto? Y bueno, y aquí habilitamos la cámara y el micrófono. Nuestra primera parada dentro de esta bitácora que íbamos a revisar el día de hoy. Lo bueno es que Google Meet es bastante amigable y nos permite trabajar y cada día se van agregando nuevas extensiones que van enriqueciendo el trabajo que realizamos en las videoconferencias, ¿ya? Ok, entonces, nuestra segunda parada el día de hoy es en formularios de Google. Ya, ahora sí. Lo que les decía es que aquí, cuando yo voy a las aplicaciones dentro del correo,
no me aparecen los formularios, ¿cierto? No los puedo ver, pero para eso no hay problema. Yo me voy en Google, ¿cierto? Y voy a colocar formularios de Google o Google Forms, ¿cierto? Y accedemos a ellos. Entonces, como yo ya tengo abierto mi correo, ¿cierto? Me aparecen automáticamente. Si no tuviera abierto mi correo, me va a preguntar, me va a pedir que autentifique y coloque mi correo Gmail, ¿cierto? Por eso también la importancia de que ojalá tengan un correo exclusivo para este trabajo, porque así tienen todos los documentos juntos y en un solo correo y no se les van a confundir quizás con otros formularios que pudieran hacer. El día martes nosotros ya teníamos una evaluación hecha, ¿cierto? Que la tenemos aquí asociada y que si ustedes se fijan incluso nos aparece que está compartida, porque acuérdense que la habíamos enlazado en el aula, ¿cierto? En Classroom. Entonces, vamos a elaborar un formulario en blanco. Si ustedes se fijan, tenemos algunas plantillas ya hechas, pueden ser invitaciones, ¿cierto? Confirmar asistencia, inscripción a eventos, etcétera. Pero nosotros podemos generar un nuevo formulario, ¿ya? Entonces, aquí vamos nosotros a generar vamos a hacer nuestra prueba semestral. Aquí podemos colocar una breve descripción, entonces. Ok, tenemos nuestra descripción. Y entonces aquí vamos a hacer nuestra primera pregunta. Aquí tenemos distintos tipos de preguntas. ¿Ya? Puede ser una respuesta corta si nosotros, por ejemplo, queremos o nuestra respuesta se puede hacer en una oración, pero si queremos que el estudiante se explaye o le pedimos que argumente al respecto, vamos a utilizar el párrafo, ¿cierto? Porque ya es una respuesta mucho más elaborada y mucho más compleja. De varias opciones, es decir, de alternativas, en la que va a poder escoger solo una. Casillas, aquí va a poder escoger varias, ¿sí? Entonces, podría escoger varias alternativas que complementen la respuesta. Escoja todas las que crea posibles. Desplegable, nuevamente van a ser, es como muy parecida a varias opciones, pero se despliega la lista y después se recoge, ¿ya? Bueno, vamos viendo mejor cada una de las preguntas. Entonces, profe, digan. en el caso de que yo ya tuviera estructurada la prueba en un Word, yo la podría subir directamente y que el mismo sistema la configure de acuerdo a lo que sale en Word, o tendría que subirlo No, uno por uno. hay que subirlo uno por uno. Miren, yo les voy a mostrar una prueba que tengo hecha. Voy a utilizar entonces esa, ¿cierto? Entonces, aquí lo que tengo que hacer es copiar la pregunta. Me voy al formulario y la pego. ¿Ya? Si ustedes la tienen en Word previamente, no hay ningún problema, pero tienen que copiar la pregunta. Y lo que sí van a tener que hacer, en este caso, por ejemplo, la pregunta tiene una imagen en Word. Esa imagen yo la voy a tener que tener como un archivo, como archivo de imagen. Pero la pego en Paint. En formato JPG. ¿Cierto? Y entonces en Google, perdón, en el formulario, le digo que la vamos voy a subir una imagen y selecciono dónde está guardada. Siempre es recomendable que ojalá la imagen esté en JPG para disminuir el peso del archivo. Bueno, y así ustedes pueden ir
colocando distintas preguntas, ¿cierto? Incluso podríamos poner, añadir la respuesta a otra, y cuando yo después en el formulario, si le hiciera clic en otra, me va a pedir una respuesta, ¿ya? Por así dejarla, ¿ya? Entonces, bueno, esa es la primera, la de varias opciones. ¿Cómo agrego otra pregunta? Aquí en la barrita de herramientas que me aparece en el lado derecho, ¿cierto? Entonces añado otra pregunta y ahí puedo ir escogiendo otra alternativa. Voy a añadir otra. Y si ustedes se fijan, esta es así de casillas. Voy a añadir una desplegable. Si ustedes se fijan, automáticamente me aparecen, me reconoce y me va dando opciones de alternativa. ¿Sí? ¿Cómo voy a saber qué es lo que ve el estudiante? Yo aquí en mi rol de profesor y como editor de este formulario, me voy aquí donde está este ojo, que es la vista previa, y así yo voy a saber qué es lo que ve el estudiante. ¿Se fijan? La lista desplegable, la que eran de casillas y la respuesta correcta. Si yo escojo otro, me pide que diga cuál es el otro. ¿Ya? Entonces le ponemos salir y así podemos nosotros ir editando. ¿Puedo cambiar los colores? Sí. Aquí en personalizar puedo elegir el tema, puedo elegir entonces los colores, puedo elegir una imagen para el encabezado, ¿sí? Entonces, podría subir una imagen yo, por supuesto, no hay ningún problema, podría subir hasta una foto. Vamos a poner esa mejor. Y si ustedes se fijan, me aparece ahí la imagen que yo escogí, ¿ya? Como para hacerlo un poco más ameno. Ok, y también lo otro que puedo hacer aquí en las preguntas es determinar si es obligatorio que la respondan o no, ¿cierto? Yo siempre les recomiendo dejarlo como obligatorio, sobre todo si son formularios, ¿cierto? Tipo prueba, para que los estudiantes no se les olvide responder alguna, que siempre pasa. En la configuración, ¿cierto? También puedo ir, puedo añadir a los colaboradores a quienes quiero yo invitar. Pero como este formulario después nosotros lo vamos a hacer en Classroom, ¿cierto? Lo vamos a enlazar a Classroom, en este caso no tenemos que enviarlo a nadie, ¿ya? Entonces podemos añadir imagen, ¿cierto? Podemos añadir algún título si queremos separar. Las secciones nos permiten separar y hacer que fuera una hoja nueva, entonces en la primera sección podríamos, en este caso que la prueba fuera de matemáticas, por ejemplo, hacer solo preguntas de estrategias de cálculo mental, agregamos una sección y después solo preguntas de fracciones, después otra sección, preguntas solo de cálculo de área y otra sección de volumen. ¿Ya? Eso ustedes lo van a determinar. Entonces, si ustedes se fijan, aquí entonces ya tenemos nuestra prueba, pero la vamos a terminar después en Classroom, porque en Classroom nos permite generar nuestra evaluación, ¿cierto? Y colocarle puntaje. Vamos a dejar el formulario ahí, después lo vamos a ver con mucho más detalle con Classroom. Les voy a mostrar una herramienta que a mí me pareció genial, fantástica, porque nos permite hacer un trabajo mucho más interactivo con los estudiantes. ¿Ya? La herramienta que le estoy hablando es edpuzzle.com. Miren, esta aplicación edpuzzle nos permite trabajar con videos, como yo les comentaba al principio, pero nos permite trabajar con videos de YouTube y a la vez insertarle preguntas respecto del video, que nos permite también trabajar con nuestra cuenta Gmail y nos permite además enlazarlo con Classroom, con nuestra clase. Nos permite trabajar con, utilizar quizás material que otros profesores ya han realizado
y lo podemos mejorar o lo podemos dejar así como queremos. Por lo tanto, nos ahorra bastante trabajo, nos permite generar herramientas mucho más dinámicas, ¿no? Porque normalmente cuando nosotros le ponemos un video a los estudiantes, ¿qué hacen? Ustedes mismas como estudiantes, ven completamente el video, totalmente atentas. Si yo les hago alguna pregunta del video, lo más probable es que tengan que volver a revisarlo para poder responder. En cambio, esta herramienta nos va a permitir que los estudiantes estén atentos. ¿Por qué? Porque las preguntas van a ir apareciendo en el transcurso del video. Entonces, ¿cómo se va a utilizar? Primero, obviamente, iniciamos nuestra sesión. Decimos que somos profesores y nos va a pedir un correo electrónico y una contraseña, pero miren, también nos permite enlazarlo con nuestras cuentas de Gmail. Y obviamente vamos a utilizar nuestro correo que ya tenemos enlazado con Classroom, ¿cierto? Y automáticamente nos reconoce nuestro nombre, nuestro correo y nos pide la contraseña, que es opcional. Y obviamente tenemos que aceptar los términos de servicio y políticas de privacidad. Esta va a ser nuestra pantalla de inicio, ¿ya? Cuando ustedes ingresan, les pide incluso que ingresen su centro educativo. Pueden colocar un nombre ficticio, pueden colocar el nombre real. ¿Cuál es lo interesante? Es que si ustedes colocan efectivamente su nombre real, yo aquí puse Colegio Los Pimientos, les va a preguntar la asignatura y el grado. Puse matemáticas, sexto grado. Pero si ustedes ponen al colegio, les van a aparecer todos los posibles colegas que están trabajando con esta aplicación. Entonces ustedes perfectamente podrían conversar con ellos. ¿Pueden invitar a otros profesores? Efectivamente, no hay ningún problema en que los inviten y los inviten a trabajar con el puzzle, ¿ya? Entonces, es súper entretenido trabajar con este material. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir aquí a YouTube y vamos a buscar, por ejemplo, un video que nosotros queramos. Si nosotros hicimos el video, me voy a contenido y puedo agregar un contenido. Puedo agregar un video y le voy insertando preguntas. Si no, si quiero utilizar un video en YouTube, puedo utilizarlo. En YouTube hay bastantes videos bien buenos que si nosotros los utilizamos nos permite ahorrar un montón de tiempo. No es necesario estar haciendo nuevo material constantemente cuando mucho material ya está disponible. ¿Ya? ¿Lo podemos mejorar? Obviamente, pero lo bueno de esta herramienta es que nos permite seleccionar aquellos elementos que queramos del video y no es necesario ver todo el video. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, volumen, voy a poner volumen y unidades de volumen. ¿Ya? Miren, aquí yo entonces voy a poner el video. Tengo aquí mi video. Y si ustedes se fijan aquí en la parte derecha, en la parte inferior, me aparecen distintas herramientas. Asignar, puedo asignarlo a una clase en específica. En este caso, si ustedes se fijan, me aparecen mis clases. Luego lo vamos a enlazar a la clase de Classroom, ¿cierto? Al curso de Classroom para poder asignar el video. Pero primero lo vamos a editar. Cuando lo editamos, nos aparece aquí esta barra y nosotros podemos elegir desde cuándo van a comenzar a ver el video los estudiantes. ¿Sí? Entonces, podría colocarlo ahí y comenzar desde ahí a ver nuestro video. Si yo quiero hasta ahí y después tomar otro pedazo del video, puedo agregarle un corte. Y ahí ya corté el video, entonces después simplemente elimino la sección. ¿Qué más puedo hacer? Aquí en este instante puedo agregar preguntas. Puedo agregar preguntas de opción múltiple, preguntas abiertas o alguna nota, es decir, pongan atención aquí porque esta parte es importante o es relevante. Ustedes lo pueden hacer. En este caso, por ejemplo, voy a agregar una pregunta
de opción múltiple y voy a decirle, voy a preguntar la respuesta correcta. Obviamente, ¿puedo cambiarla? Sí, puedo poner como respuesta correcta acá. No hay problema, no es necesario que la respuesta correcta sea la primera. Ustedes la eligen. Puedo agregar otra opción. Y esta la voy a marcar como correcta y le voy a pedir salvar. Y si ustedes se fijan aquí donde está el punto, me marca donde hay una pregunta en el video. Bueno, así sucesivamente yo podría seguir viendo el video y puedo ir agregándole preguntas. En la narración nosotros también podríamos agregarle algunas observaciones, o si el video está en inglés, nosotros podríamos agregarle la voz en off para español, ¿cierto? Pero previamente me pide que yo suba un video. Cuando yo tengo listo mi video, le pongo terminar. Y entonces mi video va a comenzar desde donde yo lo dejé, porque se acuerdan que lo cortamos también el inicio. El video se pausa y me aparece la pregunta. El video no va a continuar hasta que yo responda la pregunta. Voy a poner enviar. Y me dice que es correcta, entonces que la correcta es esta de 3 dimensiones. Ok, volver a mirar. Puedo comenzar de nuevo o continúo. ¿Sí? Esto es lo entretenido de esta herramienta. O sea, si ustedes con más tiempo pueden comenzar a investigarla, ¿cierto? A mirar, no hay ningún problema. Sería lo ideal. Ok, tengo entonces mi contenido, he finalizado el video. Y si ustedes se fijan acá abajo, me aparecen los profesores que utilizaron este mismo video y las preguntas que ellos han realizado. ¿Sí? Y si ustedes se fijan aquí, tiene 4 preguntas, ¿cierto? Y yo este video con las ya 4 preguntas realizadas lo puedo editar y podría agregarle más o podría quitarle las preguntas que yo quiera. ¿Sí? Esto es lo bueno, entonces tengo muchos videos que yo puedo utilizar y que otros profesores también ya han editado y puedo seguir trabajando con ellos, puedo continuar su trabajo, puedo mejorarlo y no necesito partir de cero, ¿ya? Muchas veces nos desgastamos haciendo material de cero, todo tiene que ser nuevo y el material hoy lo tenemos aquí, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a enlazar? Voy a mis clases, entonces le digo, quiero, aquí en la parte superior derecha, voy a tener mis clases y le digo que vamos a agregar una clase, pero miren, me aparece que ya tengo un Google Classroom. Voy a Google Classroom, me va a pedir nuevamente que diga con qué cuenta, habilito los permisos y si ustedes se fijan, automáticamente me va a decir ¿en qué clase va a querer enlazarla? Le voy a poner en matemática. Y le pongo importar clases. ¿Sí? Entonces, me va a decir quiénes son los miembros de la clase, ¿cierto? Y si yo tengo alguna asignación vencida o las fechas. ¿Sí? Esto lo podemos hacer con nuestra clase. Entonces, si yo voy aquí nuevamente a los contenidos, a mi contenido, es decir, los videos que yo he editado, este contenido yo lo voy a asignar, este video, voy y lo asigno. ¿Desde cuándo? ¿Hasta cuándo? Por ejemplo, lo podría dejar hasta el 17 de octubre. ¿Hasta qué hora? Lo vamos a dejar hasta que puedan hacerlo hasta las 12 de la noche. ¿Sí? Le puedo poner que evite saltos, es decir, que el estudiante tenga que ver todo el video y no pueda estar avanzando así, haciendo clic en el video para terminar luego. Y lo vamos a agregar al sexto, ¿cierto? Y le vamos al sexto del 2020 y lo vamos a asignar. Cuando lo asignamos, aquí en Edpuzzle, si ustedes se fijan, me aparece los estudiantes, me aparecen cuánto han visto el video, ¿cierto?
y si lo entregaron o no lo entregaron, y después voy a poder ver su progreso, ¿sí? Entonces, esta herramienta es muy buena porque nos va a permitir a nosotros trabajar de una manera mucho más interactiva, sobre todo con el tema de los videos. Efectivamente, Joana, el estar haciéndole preguntas en el transcurso del video no es como que ya lo dejo pasar, me voy, me doy una vuelta y después respondo, sino que el estar haciéndoles preguntas durante el video los obliga a mantener la atención constante. Ahora, respecto de ello, entonces, si vamos a usar esa herramienta, yo les recomiendo que los videos que utilicen no duren más de 15 minutos, ¿ya? Porque acuérdense que la atención de los estudiantes es limitada, ¿cierto? Entonces, si el video es muy largo, después, aunque estemos haciéndole preguntas constantemente, el estudiante se va a aburrir, ¿cierto? Se va a perder y no va a lograr responder efectivamente. Entonces, cuando nosotros busquemos videos, podemos buscarlos previamente en YouTube, podemos revisarlos y cuando los tengamos así súper claritos, nos vamos a Edpuzzle y los trabajamos, ¿ya? Entonces, siempre que no sean videos tan largos, a lo más, 15 minutos. Ojalá de 5, ¿ya? Entonces, ahora vimos las herramientas que estaban fuera como de Google Classroom. Ahora vamos a volver a Google Classroom para poder ver los últimos elementos que tenemos. Y aquí también les voy a mostrar otra herramienta para que ustedes puedan trabajar sin ningún problema. Vamos a ir a trabajos de clases y aquí les voy a enseñar a hacer herramientas para trabajo colaborativo. ¿Qué quiere decir esto? Podría ser perfectamente herramientas para que, por ejemplo, todos los estudiantes en conjunto construyamos un PPT de algún tema en específico, ¿ya? Yo, por ejemplo, hice aquí un PPT grandes matemáticos. Se los voy a mostrar primero y después lo vamos a ver cómo realizar, ¿sí? Entonces, lo vamos a editar. Básicamente es un PPT, no tiene grandes efectos. Podría ser un PPT externo y después lo subo al Drive para poder utilizarlo, ningún problema, ¿ya? En este caso yo hice aquí una presentación, la hice directamente en el Drive, entonces la idea, por ejemplo, de esta actividad, vamos a hacer el PPT Grandes Matemáticos de la Historia, entonces va a ser un trabajo colaborativo. ¿Cuál va a ser la idea? Que cada estudiante proponga un matemático que yo les llame la atención, ¿cierto? Y que escriban por qué es importante, de dónde sacaron la información, ¿cierto? En una sola diapositiva, ¿sí? Entonces, aquí puse las instrucciones y la idea es que cada estudiante vaya colocando algún matemático, ¿cierto? Escriba el nombre del matemático y luego su nombre para asignar las diapositivas, ¿cierto? Ustedes perfectamente podrían crear alguna diapositiva con cada una de los nombres de los estudiantes, sí, y así cada estudiante sabe dónde debe trabajar, ¿ya? Pero la idea es que aquí, como yo lo compartí, cada uno va completando y queda un solo PPT. Y no van a estar mandando los archivos por separado, que usted que los tenga que juntar en su computador y después copiar la diapositiva y pegarla en el PPT oficial para después compartirlo. No, aquí todos van a tener la presentación al mismo tiempo y van a poder trabajar en ella. Estoy aquí. Ingresé al aula, ¿ya? Ingresé a mi Google Classroom, ¿sí? Entonces, me voy a ir aquí a trabajo de clase. Aquí está el archivo Grandes Matemáticos que yo les mencionaba, pero vamos a crear uno de cero. Entonces me voy a crear tarea, habíamos dicho, y vamos a poner aquí crear. ¿Qué vamos a crear? Podemos crear un Word, ¿cierto? O un procesador de texto, podemos crear presentaciones, hojas de cálculo o que hagan dibujos. Vamos a crear una presentación.
lo abre automáticamente, ¿cierto?, en nuestra nube. El abecedario. Sí, entonces vamos a hacer el trabajo colaborativo del primero A, por ponerle un nombre. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo podría poner la A, vamos a poner las instrucciones, ¿cierto? Y después podría poner la A, ahí sí, estudiante 1, B, estudiante 2. Y así sucesivamente. Entonces, la idea es que coloquen, por ejemplo, algo súper básico que es copiar imágenes con la letra que comienza. Entonces, A, ya no sé, a la estudiante Sofía Paredes que le toca la letra A, entonces va a tener que añadir aquí imágenes con letra A. Entonces, voy a pedirle que la busque en la web, por ejemplo, y le ponga ya. Inserta la imagen, ¿cierto? Podemos insertar otra imagen. Azúcar. Insertar. ¿Ya? Entonces ahí tiene las dos imágenes que hizo. Se guarda automáticamente, si ustedes se fijan, ya guardado. No necesitamos ponerle guardar o se me olvidó guardar. Cualquier cambio que se vaya haciendo se va guardando de manera automática. ¿Ya? Entonces, si lo tenemos listo, el formato de nuestra presentación, ¿podríamos subir una presentación que tengamos hecha previamente? Sí, pero la tienen que tener en su Drive, ¿ya? En el Google Drive, entonces la pueden enlazar básicamente. Y aquí es lo importante, los alumnos pueden ver el archivo, pueden editarlo o pueden hacer una copia para cada alumno. Por ejemplo, aquí lo importante es que puedan editar el archivo, porque si lo pueden solo ver, no van a poder hacer cambios, ¿ya? Entonces tenemos que darle la opción de que lo edite. Y aquí nosotros, en los puntos, le vamos a poner calificar, pero le vamos a agregar nuestra rúbrica. Entonces nosotros también, además, podemos agregar una rúbrica de evaluación o una escala de apreciación, ¿cierto?, a nuestra actividad. En este caso, vamos a crear una guía de evaluación, porque no tenemos ninguna, entonces, la guía de evaluación para el abecedario, entonces, el criterio. Imágenes. Bien, la descripción, entonces, ¿cuántos puntos va a tener? Ya va a tener 3 puntos si coloca 3 imágenes, ¿cierto? Entonces, coloca 3 imágenes que comiencen con la letra asignada, ¿sí? Agregamos otro, entonces va a tener 2 puntos. Perdón. Este es adecuado. Dental. Voy a ponerle... Por ejemplo, recordemos que son niños pequeños, ¿ya? Entonces, si las escalas que nosotros utilicemos, como ellos también van a tener acceso, la idea es que también esté adecuada a su nivel. Bien hecho. Coloca, entonces, la primera coloca 3 imágenes, con las 2 imágenes, coloca una imagen, no realiza su trabajo.
Puedo agregarle más criterios, sí, le añado, y entonces aquí le puedo poner, no sé, letra. Entonces aquí la letra asignada, ¿sí? Aquí yo le podría agregar mucho más. Si ustedes se fijan, aquí automáticamente la rúbrica me va diciendo cuánto es el puntaje. Entonces, si yo aquí le agrego, van a ser 3. Si ustedes se fijan, cambia acá la puntuación máxima, ¿sí? Entonces, eso está. ¿Podemos eliminarlo? Sí, no hay problema, ¿sí? Entonces, yo tengo lista, por ejemplo, mi rúbrica. Voy a poner guardar. Y el estudiante entonces lo va a poder ver, ¿sí? ¿Puedo colocarle la fecha? Sí, acuérdense que podíamos también asignar las fechas, ¿sí? Y la hora, ¿sí? Y lo vamos a colocar. ¿En qué unidad? Por ejemplo, ahora lo dejémoslo en la unidad 2, ¿sí? Y ponemos crear tarea. Entonces lo están asignando y aquí en la unidad 2 ya nos aparece nuestra tarea y el abecedario. Entonces el estudiante, ¿qué va a hacer? Va a ingresar y va a poder trabajar de manera laborativa, ¿sí? Generando un mismo PPT. ¿Podríamos hacerlo con un Word? Perfectamente. Voy a crearlo. Voy a crear un documento. Podríamos ponerle, por ejemplo, un texto y a partir del texto, ¿cierto? Que responda a las preguntas. Pero aquí vamos a hacer la diferencia. Como ya está guardado, entonces supongamos que tenemos el texto y vamos a pedirle que reflexione respecto del tema que se ha comentado. En cierto, perfectamente podríamos ponerle el tema del reciclaje, el calentamiento global, el lenguaje podríamos poner en realidad cualquier tema en el que ellos tengan que argumentar, ¿cierto? Y también lo podemos poner aquí y le ponemos una guía de evaluación. Comprensión lectora y reflexión. ¿Sí? Y aquí va a ser la diferencia en que vamos a hacer una copia para cada alumno. Entonces, se va a guardar automáticamente en mi Drive, en mi bandeja. Cada alumno que genere un trabajo, ¿cierto? Que genere sus respuestas, me va a guardar una copia con el correo y nombre del estudiante en mi Drive para que yo lo pueda revisar, ¿sí? Entonces, así no me van a llegar miles de documentos, todos con formato distinto, ¿cierto? No, responda en el mismo documento, ¿sí? Y los estudiantes van a poder responder y Google Drive automáticamente va a guardar una copia de las modificaciones que haga el estudiante, las guarda automático, igual como cuando nosotros creamos el documento. Por lo tanto, no va a ser, profe, me equivoqué, no le mandé el archivo que era, lo puede guardar, lo guarda automáticamente como quede, como el estudiante lo deje en su última versión, y yo después lo voy a poder revisar. Y le pongo crear tarea. Lo está asignando. Como no lo asigné a ningún tema, me va a aparecer aquí en la parte superior. ¿Ya? Entonces, eso en ese sentido voy a poder revisar. Miren, entonces ahora yo me voy a salir de aquí, vamos a cerrar todas las sesiones, voy a entrar con la cuenta en la que me había inscrito como estudiante, entonces voy a entrar como estudiante, miren, se fijan, la profesora puso una nueva tarea de comprensión lectora, puso una nueva tarea del abecedario y la nueva tarea de grandes matemáticos. Tengo hartas tareas. Y me va a aparecer aquí todas las fechas que están próximas a vencer, ¿sí? Me dice cuál es la fecha límite. Entonces yo, por ejemplo, voy aquí al abecedario, pongo ver detalles. Aquí yo le puedo hacer comentarios privados a mi profesor, ¿sí? Enviarles preguntas. Entonces, voy aquí al abecedario,
Ah, ya está la letra A, entonces el estudiante 2, voy a insertar una imagen, insertar imagen, voy a buscar en la web, por ejemplo. En este que habíamos dicho que simplemente era colaborativo y yo lo podía editar, pero no me iba a guardar una copia. Entonces, si ustedes se fijan, aquí yo ya tengo a mi estudiante 2 y ya me guardó. Entonces yo ya hice mi tarea, ya hice mi PPT, me saco. Y yo tengo que decir, marcar como completada o no. Si yo digo, yo estudiante la terminé, voy a decir, ok, está marcada como completada y se la envío a la profesora. ¿Sí? ¿Puedo anular la entrega? Sí, también. ¿Ya? Miren, voy a volver. Aunque esto era de matemáticas, pero quedó con distintas actividades. Voy a ir al de comprensión lectora, en el que creaba un archivo para cada uno de los estudiantes. Entendido. Ya me lo guardó, ¿cierto? Y si yo hoy vuelvo a ingresar, vuelve a estar ahí, ¿sí? Los cambios que yo hice. Si un estudiante anula la entrega, ¿queda registro? Sí. No. No, si el estudiante anula la entrega, no queda registro. Miren, voy a ir al... ¿Estaba acá el abecedario? Sí. Voy a ir de nuevo. Se fijan que me aparece incluso la rúbrica. Acá abajo veo ver tarea, pongo anular entrega. Anulo la entrega porque quiero quizás agregarle otra imagen o me di cuenta que me faltaron imágenes, ok, anulo la entrega y después la envío. Voy a entrar ahora con mi cuenta de profesora. Voy a entrar al curso. Y yo me voy a ir aquí ahora. Que esto no lo habíamos visto, voy a ir a calificaciones. Y aquí en calificaciones me aparece, si ustedes se fijan, no me aparece que yo la haya enviado. Entonces no queda registro de las tareas si yo anulo la entrega. ¿Ya? Porque la puedo editar, ¿sí? Pero aquí lo interesante aquí de mis calificaciones, si ustedes se fijan, aquí ya me mandaron, me va diciendo todas las evaluaciones que yo tengo asignadas y me van a salir todos los estudiantes que yo tenga. Entonces, decir tarea entregada. Entonces, aquí los 3 puntitos le voy a poner ver entrega. Ok, ¿qué entregó? No entregó nada. Me da la opción de devolverla, ¿sí? Cuando yo la devuelvo, puedo añadir comentarios. Vuelva a realizarla. Por ejemplo, la publico y la devuelvo. ¿Para qué? Para que la estudiante Sofía Paredes pueda realizar. Y aquí yo me puedo ir moviendo, ¿cierto? En todos los estudiantes. O sea, si tengo varios estudiantes, voy a poder moverme fácilmente aquí en las evaluaciones. Profesora, qué interesante. Estoy justo en eso y Uh-huh. me gustaría saber cuál es la opción para ajustar la hora cuando yo quiero mandar la vuelta. ¿Hay algún espacio para programar el horario para que le llegue al alumno? Por ejemplo, si yo reviso en la noche y si yo reviso a las 11 de la noche, que es como entre comillas mi horario, es incómodo para los apoderados, por ejemplo. Mira, lo que sucede es que ando como en la G Suite, pero de la que es gratuita, ¿ya? Entonces yo generé el Ah, Classroom gratuito. Lo que sucede sí, en los colegios, en muchos sí, colegios, es el colegio el que contrata el G Suite y se lo entrega a los profesores, y ese G Suite tiene muchas más herramientas que las más versiones gratuitas. opciones. Sí, ok, Efectivamente. De hecho, tiene en las evaluaciones, tiene la opción de insertar rúbrica o es lista de coltejo o escala de apreciación, te da muchas más opciones también en las actividades, pero eso depende en realidad de la versión. Yo estoy trabajando en la versión gratuita, entendiendo, por ejemplo, que ustedes como quizás perfecto.
como van a hacer sus prácticas, lo más probable es que el colegio no les asigne una cuenta en G Suite y así ustedes de todas formas puedan trabajar con ella. Aquí también en las calificaciones nosotros podemos ordenar por apellidos o por los nombres de los estudiantes. En la versión de pagada, lo que le comentaba Andrea, en la versión que generalmente tienen los colegios, G Suite también incluso da la opción de esto exportarlo a un Excel. En este caso, en la versión gratuita no permite el exportar al Excel, pero nos permite sí, obviamente, ordenar todo aquí nuestro trabajo y ver los elementos que tienen los estudiantes, ¿cierto? Si yo aquí asigno los puntajes, siempre tengo que enviarla para que el estudiante la pueda ver. Incluso en la versión que tienen los colegios, ¿cierto? Las versiones pagadas, muchas veces permite incluir al tutor, al apoderado, ¿cierto? Asociarlo a la cuenta del estudiante y le envía reportes semanales, ¿cierto? Respecto de las actividades que va realizando, las actividades que tiene pendiente y las evaluaciones que el profesor va entregando, ¿cierto? Con los puntajes, las notas. Entonces, todos esos elementos también son bastante buenos. Aquí yo les asigno el puntaje, si ustedes se ven, pero siempre van a quedar como borrador mientras yo no le envíe esta evaluación, ¿ya? Solo cuando yo le envío la evaluación, el estudiante va a poder ver sus evaluaciones, sus calificaciones, ¿ya? Obviamente, muchas veces quizás van a ser, recuerden que esta era una pregunta de alternativas, que esta era una prueba. Quizás no es necesario realizar comentarios uno a uno, entonces ustedes simplemente le ponen enviar y le envía la evaluación. Mientras ustedes no hagan el envío, el estudiante, insisto, no lo va a poder ver. ¿Ya? Ok. Ya creamos nuestro formulario con nuestra cuenta, ¿cierto? En formularios de Google. Y ahora lo vamos a asignar aquí en nuestra clase, ¿cierto? En nuestro Google Classroom. Para eso nos vamos a ir a crear. Vamos a crear tarea de cuestionario. Vamos a borrar este y vamos a añadir. Vamos a añadir desde Google Drive. Si ustedes se fijan aquí en Google Drive, vamos entonces a encontrar nuestro formulario y vamos a encontrar aquí nuestra prueba semestral que creamos anteriormente. Entonces la insertamos. A colocarle en nuestro título. Vamos a asignarle el puntaje. Vamos a asignarle fecha de entrega. El 9 de octubre. Lo vamos a crear, por ejemplo, lo vamos a asignar en la unidad 2. Y cuando yo entro al formulario, entonces, ingresamos a nuestro formulario. Entonces tenemos aquí nuestra prueba semestral. Y si ustedes se fijan, vamos a hacer clic en la pregunta 1. Y acá abajo nos da la opción ahora clave de respuestas. Entonces, aquí se nos abre y nosotros tenemos que escoger entonces cuál es la respuesta correcta. Vamos a poner esa y nos permite incluso añadir un comentario. Por ejemplo, podríamos decir, recuerda que cuando se desplazan, primero se desplaza el eje X, que es el horizontal, y luego el eje Y, que es el vertical, ¿sí? Y le ponemos guardar, entonces decimos listo. Y entonces ya nos aparece nuestra alternativa correcta. Lo mismo hacemos con las otras alternativas y decimos cuáles son las correctas. En este caso, por ejemplo, A y B van a ser las correctas. Y en los comentarios le podemos poner
La alternativa C no corresponde porque... y podemos argumentar. Incluso podríamos añadirle algún enlace o algún video que dé la respuesta a esta pregunta. ¿Sí? Y aquí le tenemos que añadir los puntos. La primera no les añadimos los puntos, entonces clave de respuesta y vamos a añadir los puntos. ¿Sí? Listo. Entonces esta también la dejamos como lista y se fijan que nos va marcando ya nuestras preguntas. Y así lo tenemos que hacer sucesivamente, ¿cierto? Y con cada una de las respuestas para que el cuestionario se corrija de manera automática. ¿Sí? Entonces tenemos aquí nuestros cuestionarios ya automáticos, ya se guardaron todos los cambios que teníamos que hacer. Y volvemos entonces aquí y ya no van a ser 9 puntos, van a ser 12. Y le ponemos crear tarea. De esta manera creamos un cuestionario que se corrija de manera automática. ¿Sí? Y entonces aquí nos aparece nuestra prueba semestral en formularios de Google. ¿Sí? Los resultados después los podemos exportar en un Excel y tenemos rápidamente los resultados y podríamos corregir rápidamente la evaluación. Esas son como las herramientas principales, tanto de Classroom como de Meet, bueno, y las herramientas que podemos complementar, ¿cierto?, con Classroom. Incluso Classroom en su versión pagada, por así decirlo, nos permite generar un enlace de Meet exclusivo, ¿cierto? Entonces yo no tengo que estar creando cada vez las reuniones en Google Meet y pegando el enlace, sino que me permite a mí simplemente habilitar para que los estudiantes entren de manera instantánea, ¿ya? Pero insisto, esa es la versión pagada. Si ustedes no tienen acceso a la versión pagada, aquí lo que podemos hacer es ir generando las reuniones, ¿cierto?, en Google Meet. Recuerden que a partir de hoy la reunión es un máximo de 1 hora, ¿cierto?, que por lo menos son 15 minutos más que en Zoom en su versión gratuita. Nos entrega máximo de 1 hora, ¿cierto? Pueden ingresar hasta 100 participantes y yo puedo pegar el enlace de la reunión, lo voy pegando aquí, voy indicando la fecha, ¿cierto? Y puedo funcionar igual. Yo sé que vimos como hartas cosas, a veces quizás un poco rápido, pero bueno, la grabación de esta sesión de todas formas se va a subir, ¿cierto? Y se les va a enviar a ustedes al correo para que también puedan acceder a ella. Les agradezco su participación, les agradezco el que hayan asistido. Espero que les sean útiles las herramientas, que las utilicen. Esta es la instancia que nosotros tenemos para poder hacer los cambios que veníamos pidiendo hace mucho tiempo, que siempre decíamos que las clases eran tan monótonas, tan lineales, etcétera, etcétera. Hoy tenemos una gran oportunidad, ¿cierto? Dentro de todo, tenemos una gran oportunidad para poder ir implementando nuevas tecnologías, implementando nuevas metodologías en el aula, ¿cierto? Incorporar las tecnologías y hacer las clases mucho más dinámicas. Así que las invito nuevamente a trabajar con las herramientas. Hay muchas herramientas que podemos trabajar, ¿ya? Así que, bueno, nada más que agradecer. Y la grabación de esta sesión la vamos a subir prontamente al canal de YouTube. Yo les voy a enviar los enlaces para que ustedes las puedan revisar. Muy buenas tardes y que estén muy bien.